Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Verdad con Caridad. Continuamos hablando del sacramento del matrimonio y vamos al numeral 1633 titulado Matrimonios mixtos y disparidad de culto, un tema de gran actualidad y de gran interés. Con frecuencia, las parejas que se quieren casar se encuentran en estas situaciones que requieren un especial tratamiento y una consulta especial con el obispo del lugar. Numeral 1633 dice lo siguiente: en numerosos países la situación de matrimonio mixto, o sea, entre católico y bautizado no católico, o sea, dos bautizados, uno en la Iglesia Católica y otro en alguna religión cristiana no católica, se presenta con bastante frecuencia, que es el caso de nuestro país y nuestra diócesis del Espinal. Exige una atención particular de los cónyuges y de los pastores. El caso de matrimonios con disparidad de culto, en cambio, o sea, disparidad de culto quiere decir entre un católico y un no bautizado, pues porque es musulmán, judío, budista o de alguna otra religión en donde no se requiere el bautismo, exige aún una mayor atención. Veamos entonces. La diferencia de confesión entre los cónyuges no constituye un obstáculo insuperable para el matrimonio. Dice insuperable, o sea que sí es en cierto modo obstáculo, pero es superable, hay solución. Cuando llegan a poner en común lo que cada uno de ellos ha recibido en su comunidad, ¿no? De eso se trata el matrimonio, poner en común, no es pedir al otro, sino pues ofrecer también lo que es cada uno, lo que sabe y lo que cree cada uno, y van a aprender el uno del otro el modo como cada uno vive su fidelidad a Cristo. Pues entonces en esa situación la fidelidad a Cristo pues es distinta al fin y al cabo. Se escucha con frecuencia y dice, bueno, al fin pues todos creemos en el mismo Dios y todos amamos a Jesucristo. Bueno, si fuera tan igual, pues no habría divisiones, estaríamos todos en la misma iglesia. Pero por algo será que no estamos todavía, porque sí esperamos en la promesa de Cristo que un día seremos un solo rebaño y un solo pastor. Pero mientras tanto, pues hay diferentes formas de fidelidad a Cristo. Por ejemplo, no es lo mismo saber que por la gracia, por los méritos de Cristo en la cruz, que murió y resucitó, nos concede una gracia, un don del Espíritu Santo, una ayuda en los sacramentos para nuestra santificación. No es lo mismo tener esa creencia, aceptar esa enseñanza maravillosa que nos da nuestra fe católica, a decir, sí, Jesús murió por mí y me quiere mucho y bueno, y entonces le dice a Dios Padre que no vea mis pecados. No, entonces el tema de la gracia, el tema de los sacramentos, muchas cosas son diferentes, ¿no? Creen también, son cristianos, pero entonces hay diferentes formas de fidelidad a Cristo, ¿no? Como lo dice el catecismo, hay diferencias. Entonces miren cómo nos ayuda a razonar el catecismo de una forma tan clara. Dice, pero las dificultades de los matrimonios mixtos no deben ser tampoco subestimadas. Se deben al hecho de que la separación de los cristianos no se ha superado todavía, lo que les decía, o sea, pues siguen habiendo diferencias, ¿no? Si no las hubiera, pues ya seríamos una sola iglesia. Los esposos corren el peligro de vivir en el seno de su hogar el drama de la desunión de los cristianos. Entonces a veces vemos que, pues efectivamente, unos por tener, pues pertenecer a una iglesia cristiana no católica, miran con cierto recelo, o los católicos también hay como ciertos prejuicios y entonces ese recelo, esas diferencias pueden salir a relucir en el mismo seno de la familia, entre un católico y un no católico. La disparidad de culto puede agravar pues estas dificultades, o sea, ya en la vida familiar, en la vida de pareja, pues hay muchas cosas por las cuales habrá diferencias en tantos temas que pueden surgir en el diario vivir,
Y si aún hay un tema superior, que es el tema de la fe, pues entonces hay un aspecto más que puede surgir y puede pues agravar las dificultades de convivencia y de relación pues entre el esposo y la esposa. Divergencias en la fe, en la concepción misma del matrimonio, pero también mentalidades religiosas distintas, pueden constituir una fuente de tensiones en el matrimonio, principalmente a propósito de la educación de los hijos. Una tentación que puede presentarse entonces es la indiferencia religiosa. Lo hemos dicho, entonces hay diferencias en que pues, el concepto de matrimonio, de pronto alguno acepta el divorcio y sabemos que en la Iglesia Católica el matrimonio es para siempre, es indisoluble. Luego en la educación de los hijos, que si se les enseña una cosa, la otra, que si van a ir a misa o no. Entonces, como hay diferencias en esos temas tan sensibles y tan importantes, entonces pueden caer en una tentación que es la indiferencia. Entonces digamos, no, de religión no hablemos. Y se vuelve pues un hogar en donde el tema religioso no se trata. Y entonces eso es muy grave porque precisamente cuántas veces lo hemos dicho en nuestro programa y lo sabemos muy bien, pues la fe y los principios fundamentales de convivencia se aprenden en el hogar. Entonces nos dice lo siguiente en el numeral 1635. Según el derecho vigente en la Iglesia Latina, nuestra Iglesia Católica Latina, un matrimonio mixto necesita para su licitud el permiso expreso de la autoridad eclesiástica. Permiso expreso. Matrimonio mixto, o sea, dos bautizados, él y ella son bautizados, uno en la Iglesia Católica, otro en otra iglesia, pero son bautizados, dice el permiso expreso, y lo pone pues como enmarcando ese término, permiso expreso, de la autoridad eclesiástica, o sea, del obispo y también allá pues de la autoridad eclesiástica de la otra persona no católica. En caso de disparidad de culto se requiere una dispensa expresa de impedimento para la validez del matrimonio. Entonces, cuando ya es con un no católico, cuando ya la diferencia de religión es pues bastante más marcada, entonces se necesita una dispensa expresa. O sea, dispensar es perdonar, es decir, es un tipo de permiso mucho más específico que también lo da el obispo, en el caso de la Iglesia Católica, y la autoridad de la correspondiente religión de la otra persona. Ese permiso o esa dispensa supone que ambas partes conozcan y no excluyan los fines y propiedades esenciales del matrimonio. Además, que la parte católica confirme los compromisos, ¿no? O sea, que se comprometa a vivir con su fe católica, también haciéndolos conocer a la parte no católica, y de conservar la propia fe y de asegurar el bautismo y la educación de los hijos en la Iglesia Católica. A eso se compromete un católico cuando se casa con un no católico. Lo dejamos ahí porque es un tema bien profundo y ya la enseñanza es muy clara, así que pues aquí tenemos el tema de matrimonios mixtos y de disparidad de culto. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González.